Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Les habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos con nuestro sumario que nos sirve como de introducción al programa. Y hoy en las dos secciones del programa vamos a tratar, en la primera, conociendo a nuestra madre, que estamos haciendo una mariología sintetizada y estábamos viendo ya desde hace bastantes programas la teología que deriva del culto a la Virgen María, de la presencia de la Virgen María en la liturgia. Y en concreto estamos desde hace ya varios programas comentando someramente los contenidos de la colección de misas de la Virgen María. Hoy vamos a entrar en el comentario de la primera sección de las misas que se ofrecen para el tiempo ordinario que acabamos de estrenar. En la segunda sección del programa, la que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana, vamos a tener presente que comenzamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que marca estos días de enero que culminan con la celebración de la conversión del apóstol San Pablo. Pues bien, vamos a ver qué prácticas de piedad suelen acompañar a este tiempo, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Es evidente que nuestra mirada se dirige a los hermanos de las iglesias llamadas evangélicas o protestantes y por otro lado a los hermanos de las iglesias de la ortodoxia en sus diversas modalidades. Vamos a mirar a estas dos familias de iglesias cristianas que no comparten plenamente con nosotros la comunión en lo disciplinar, pero que muchas de ellas sí comparten los elementos esenciales del credo. Y vamos a ver qué oración se suele hacer en estos días para secundar la intención de la Iglesia, que nos pide dedicar 8 días a tomar particularmente conciencia de una oración que tiene que estar siempre en nuestros labios, la oración por la unidad en el seno de la Iglesia Católica y por la unidad entre las diversas confesiones cristianas. Una unidad que no es una iniciativa humana, una tarea puramente de los hombres, sino que es esencialmente un don de Dios, que es el que toca los corazones para convertirnos tanto intelectualmente como moralmente a una mayor comunión e identificación con los ideales del Evangelio de Jesucristo, con el Señor Jesucristo del Evangelio y la fuente de todos sus ideales. Pues después de este breve sumario, en el que hemos visto los dos momentos principales de nuestro programa, vamos a entrar en la primera pausa de oración, en la que tendremos de fondo pues una música que voy a ofrecer y que creo que es un poco original. No estamos habituados a esta sonoridad, pero son instrumentos antiguos o raros que han sido reconstruidos por un luthier polaco y
que él mismo interpreta una serie de melodías que se encajan bien con las peculiaridades acústicas de este instrumento. En concreto se trata de un instrumento que encontramos en algunos dibujos de Leonardo da Vinci y bajo cuyo modelo se construyeron a lo largo de la historia varios instrumentos no iguales entre sí, pero que tenían en el fondo esta misma técnica y una sonoridad semejante. Y en las manos de su mismo creador, pues vamos a escuchar en este primer momento lo que llama modo hipodórico, y luego vamos nosotros a aprovechar ese fondo musical del siglo XVII para orar por la unidad en el seno de la Iglesia Católica, para que aunque podamos discutir o tener nuestras diversas maneras de enfocar las cuestiones o pertenezcamos a una escuela espiritual o teológica diversa, pero sepamos descubrir que lo que nos une es mucho más que lo que nos puede separar y que hemos de amar y valorar ese sentimiento profundo de fraternidad que genera la unidad de la Iglesia en la comunión con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida para todos. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Pues como nos han indicado, tras este tiempo de oración entramos ahora en la primera sección de nuestro programa, Conociendo a nuestra Madre. Y como hemos anunciado en el sumario, en este intento por hacer una breve síntesis de Mariología, vamos a estudiar el culto a la Virgen María y en particular, pues las oraciones colectas y a veces alguna otra parte de la eucología de los formularios de misa de la primera sección que ofrece la colección de misas para el tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el que ocupa más semanas del año cristiano. Tenemos todo este grupo de semanas del tiempo ordinario que van desde
la conclusión del tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, hasta el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y en todas estas semanas pues estamos viviendo el tiempo ordinario. Y luego volveremos después de Pentecostés a tener nuevamente este tiempo ordinario hasta el final del año litúrgico. Con lo cual ocupa una gran parte del año. En el tiempo ordinario, pues tratamos de vivir junto a Jesús, de compartir nuestra cotidianidad con Jesús, como insinúa la liturgia hispana al llamar al tiempo ordinario tiempo de cotidiano. Y vamos a ver las misas que la colección de misas de la Virgen María ofrece para este tiempo. Es el mayor número de misas dentro de la sección en que va ofreciendo misas para cada tiempo litúrgico. Y eso se debe, ya digo, al gran número de días que abraza el tiempo ordinario. Nosotros en la primera sección pues vamos a ver a la Virgen María como Madre del Señor, como la nueva mujer. Vamos a contemplar los tesoros del nombre de la bienaventurada Virgen María. Vamos a ver a María como esclava del Señor y vamos a verla también como templo del Señor y así también como trono de la sabiduría. Luego veremos a María como imagen y madre de la Iglesia, con 3 formularios de misas con esta advocación, imagen y madre de la Iglesia. Y finalmente tendremos un formulario dedicado al Inmaculado Corazón de María y un formulario a la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, como Reina del Universo. Pues vamos a ir desentrañando el contenido de todas estas misas de la Virgen María para ser celebradas a lo largo del tiempo ordinario. Hemos de decir que sobre todo se celebran estas misas en los sábados que no estén impedidos por otra memoria litúrgica de mayor rango que requiera u obligue a su celebración, no pudiendo ser sustituida ordinariamente por una misa votiva, una misa en honor a la Virgen María. El primer formulario que nos presenta esta sección primera, pues es el de Santa María, Madre del Señor. Este título nace de la experiencia de la comunidad cristiana. En el Antiguo Testamento, el término Señor, pues solo se atribuía a Dios Padre, al Dios de los patriarcas, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, al Dios de David, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando los cristianos van tomando conciencia de Jesús como Hijo eterno del Padre, como Verbo que se ha encarnado, entonces Jesús merece también este título de Señor, Dominus, que resalta su condición divina. La primera vez que vemos aparecer esto con este sentido es en la visitación de María, su pariente Isabel, donde el Espíritu Santo pone en labios de Isabel el decir: ¿cómo es que tengo el honor de que me visite la madre de mi Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Si Dios Padre era el Señor, nuestro Señor es Jesucristo. Queriendo indicar con ese término, mi Señor, nuestro Señor, pues el Dios que se ha hecho próximo, que se ha hecho cercano, el Dios que se ha hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Y ese, para hacerse hombre, necesita una madre, necesita tomar la humanidad de alguien. Y Dios dispone en su providencia que tome carne de la Virgen María. Por eso Santa María es madre de nuestro Señor, es madre del Señor. La oración colecta reza de esta manera: concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Señor por los siglos de los siglos. Aparentemente esta oración no nos da muchos detalles sobre este título mariano de Madre del Señor, pero sí que nos indica la consecuencia, lo que pedimos en esta oración es lo que el Señor nos quiere dar a través de la encarnación de su Verbo, participar de la plenitud de su gracia. María es la primera que, siendo elegida para ser Madre de Dios, Madre del Señor, pues es preparada y santificada desde el primer instante de su ser. Y ella responde luego libremente a esta iniciativa divina, confirma libremente esta iniciativa divina. Y por eso, pues pedimos, mirándola a ella, aprendiendo de ella, el que participemos de la plenitud de la gracia como ella, en cuanto inmaculada, en cuanto llena de gracia, en cuanto ha tenido al Señor consigo, pues nos puede ayudar a andar por ese mismo camino. En el prefacio de esta misa se explica con más detalle. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste obras grandes en la madre de tu Hijo, y por ella no cesas de actualizar la salvación en nosotros, pues María, por tu providencial designio, ejerce su función materna en la Iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia. Por su palabra nos aconsejas, por su ejemplo nos mueves a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdonas. Por eso al acabar la misa con la oración poscomunión decimos: fortalecido Señor con el alimento del cielo, te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento. Así que la misa de Santa María, Madre del Señor, nos ayuda a comprender que verdaderamente Cristo es el don que nos llega para que podamos, como la Madre de Cristo, vivir la plenitud de la gracia. Jesús lo dirá cuando le dicen: tu madre y tus hermanos están ahí fuera esperándote. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que estaban sentados a su alrededor les dirá: estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la acogen. Por lo tanto, siguiendo el camino, el ejemplo de María en cuanto Madre del Verbo encarnado, nosotros nos podemos hacer partícipes de ese misterio de plenitud de gracia que vivió la Virgen María
en cuanto Madre de nuestro Señor, del Dios que viene a nosotros, que se hace nuestro prójimo. En el formulario Santa María, la nueva mujer, contemplamos a María teniendo como espejo al otro lado, o como antítesis al otro lado, a Eva. Eva es la mujer vieja, la mujer que introduce el pecado, y María, por el contrario, es la mujer nueva que trae la gracia, que acoge la gracia y sustituye la culpa por la gracia, de tal manera que en ella encontramos a la verdadera madre de la humanidad, mientras que la pobre Eva queda más bien como madrastra, como la llamará algún padre de la Iglesia. La oración colecta de este formulario dice: «Oh Dios, que has constituido a la Virgen María, modelada por el Espíritu Santo, en primicia de la nueva creación». Por lo tanto, el Espíritu Santo modela la humanidad de Cristo a partir de la naturaleza humana de María, igual que previamente ha modelado la naturaleza humana de María para capacitarla, para poder acoger en su seno al Verbo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que ha constituido a la Virgen María para que sea primicia de la nueva creación, pedimos: concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad del Evangelio, cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Ahí aparece, por lo tanto, María como la mujer preparada, modelada por el Espíritu Santo para ser la Madre de Dios, y esa preparación de María es sobre todo una preparación para acoger la plenitud del amor, que es su Hijo Jesucristo. Nosotros, aprendiendo de María y dejándonos transformar y modelar por el Espíritu Santo, no solo somos purificados de nuestros pecados, sino que también aprendemos a dilatarnos, a crecer según el modelo de esa humanidad nueva que descubrimos en Jesús, el Verbo hecho carne, y en María, la bienaventurada Madre de Dios, el nuevo hombre y la nueva mujer, el nuevo Adán y la nueva Eva. Sigue el formulario que contempla el santo nombre de la bienaventurada Virgen María. Para los judíos el nombre no era simplemente pues el modo de llamar, el apelativo de las personas, sino que el nombre es como la materialización en una palabra, en una serie de sílabas, de lo que es lo más hondo de esa persona. Podríamos decir de lo que es la naturaleza y misión de una determinada persona. Y por lo tanto, el nombre de María pues refleja no solo un peculiar modo de llamar a la que va a ser madre de Jesús y madre de la Iglesia, sino que es también la manera de conocer quién es esta mujer y cuál es su misión. Dirá la oración colecta: «Oh Dios, cuyo Hijo, al expirar en el ara de la cruz, quiso que la Santísima Virgen María, elegida como madre suya, fuera también madre nuestra. Concédenos en tu bondad que seamos fortalecidos por la invocación de su nombre maternal, quienes nos refugiamos seguros bajo su amparo». El nombre de María habla de la madre y el nombre de María
habla de la que es amparo, refugio, la que representa esa protección divina, ese amparo divino sobre sus criaturas, sobre aquellos que le ha dado a su Hijo. El Padre me los ha dado y no pierdo ninguno de ellos. Bueno, pues María los recibe también como suyos, y también ella intenta, como siguiendo los pasos de su Hijo, cuidar de todos ellos con una solicitud maternal. Los rasgos de María son la maternidad y la protección, el amparo, el cuidado de los demás hijos que ha recibido de su Hijo y que ahora ella cuida como cuidó de su propio Hijo. La oración después de la comunión de este formulario dirá: te pedimos, Señor, nos concedas que, fortalecidos en la mesa de la palabra y del sacramento, bajo la guía y patrocinio de Santa María, rechacemos lo que es contrario al nombre cristiano y cumplamos cuanto en él se significa. También nosotros tenemos un nombre, el nombre de cristianos y el nombre que recibimos en el bautismo. Y ese nombre también nos está invitando, como nombre cristiano, a seguir el ejemplo de María en el servicio a la voluntad del Padre y en el acompañamiento y aprendizaje con respecto a su Hijo. Llega luego el formulario de misa Santa María, esclava del Señor. Puede extrañarnos. ¿Por qué el término esclava? Si Dios nos ha hecho libres, si lo más grande y diferenciador del ser humano entre las criaturas de este mundo es el gozar de libertad. Entonces, ¿por qué esclavitud? Que parece que se contrapone a libertad. Pero en el orden de la espiritualidad cristiana, esclavitud no se contrapone a libertad, porque esta esclavitud con respecto a Dios es la entrega total de nuestra propia libertad, pero una entrega libre y que no nos priva de libertad cuando entregamos la libertad, sino que nos dispone a poder dilatar nuestra libertad. La libertad no es simplemente el poder elegir. La libertad es el poder elegir aquello que nos es adecuado a nuestra naturaleza y hacerlo conscientemente, y que podamos adherirnos a esa verdad y a ese bien que nos convienen. Y por lo tanto la suprema libertad es la libertad de Dios, aunque Él sepa perfectamente siempre qué es lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que deliberar, nosotros tenemos que discernir para poder obrar libremente, pero tenemos la luz de la verdad de Cristo que nos ayuda a proceder de esta manera, pero no porque nos sometamos irracionalmente a Él, sino porque descubrimos que en Él está la plenitud. La verdad os hará libres. La verdad cristiana a la que hemos de someternos con la obsequiosa obediencia de la fe, no nos priva de libertad, sino que nos asegura un ir creciendo cada vez más según el modelo divino en una libertad que nos lleva a la perfección y al gozo de la plenitud de la realización de nuestro ser y de nuestra vocación.
dirá el formulario: oh Dios, que para redimirnos misericordiosamente has hecho humilde esclava tuya a la Virgen María, Madre de Cristo, y la ha asociado a Él, Oh Dios, que para redimirnos misericordiosamente has hecho humilde esclava tuya la Virgen María, Madre de Cristo, y la has asociado a Él. Por lo tanto, aquí vamos viendo cómo esta esclava del Señor es la que, en el uso de la más perfecta libertad, se adhiere al proyecto de Dios y así llega a ser Madre de Dios, Madre de Cristo. Concédenos servirte como ella y dedicarnos por entero a la salvación de los hombres. Es decir, concédenos poder vivir esta misma esclavitud de amor, esta esclavitud en la verdad que hace libres, para poder así llevar esa verdad y esa libertad a todos los seres humanos, a todos los hombres. En el prefacio leemos: porque te has complacido de modo singular en la bienaventurada Virgen María. Ella, abrazando tu voluntad salvífica, se consagró por entero a la obra de tu Hijo, como un servicio fiel a la redención del hombre. A quien sirvió mucho a Cristo, mucho la has coronado y la has honrado, y has ensalzado como reina junto a tu Hijo, a quien se proclamó tu humilde esclava y sierva del amor, intercede por nosotros. Sierva del amor. A continuación aparece la bienaventurada Virgen María como templo del Señor. Te has hecho una morada. Dios ha querido vivir entre nosotros. El Verbo se hace carne. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Pero para entrar en el mundo, Dios se prepara una morada, se prepara un santuario donde habitar entre nosotros. Ese templo del Señor es María. Dice la oración colecta de este formulario de misa: oh Dios, que de modo inefable has edificado un templo santo para tu Hijo en el seno virginal de Santa María. Concédenos adorarte en el Espíritu y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de tu gloria. María, como modelo de la Iglesia, se nos anticipa aquí como modelo de la Iglesia, porque ella se deja modelar como templo para que habite Dios y tome carne en ella, pero así nos da ejemplo para que podamos ser esa Iglesia esposa de Cristo, que es su cuerpo, y en el que nos vamos integrando como piedras vivas. Esa construcción, esa generación se realiza por el proceso de la fe, por la maduración en el amor, por el vínculo santo de la esperanza. Así, siempre que miramos a María, templo del Señor, portadora en su seno del Señor, estamos viendo la que es ejemplo para nosotros, que hemos de constituir personalmente, familiarmente, eclesialmente, ese templo de piedras vivas en el que pueda morar el Señor. Y tras esta serie de misas llegamos a la de María, trono de la sabiduría.
Esta tal vez es una de las más antiguas maneras de contemplar a María. Los padres de la Iglesia han visto muchas veces en los textos del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros sapienciales, que la sabiduría de Dios de la que habla el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, si Cristo se identifica de algún modo con esta sabiduría, pues María es la que sirve para que esta sabiduría sea dispensada a los hombres. Esta concepción teológica de la relación María, Jesús, Iglesia, pues nos ayuda a contemplar las imágenes del románico. Esas imágenes en que aparece la Virgen sedente y que ofrece su seno, ofrece sus piernas como un trono para que en él se siente su Hijo Jesucristo. María aparece bastante hierática, como es propio del arte paleocristiano y sobre todo del románico, y en este hieratismo María pues parece un trono, un asiento de la sabiduría, que es el Verbo encarnado. La sabiduría eterna de Dios se hace carne en la Virgen María y ella nos lo ofrece, nos lo presenta, como lo hizo con José, como lo hizo con los pastores, como lo hizo luego con los magos. María nos entrega, nos presenta a Jesús, que es la sabiduría. Él es la luz del mundo. El que escucha su palabra no camina en tinieblas, y María lo sabe por experiencia, y por eso nos muestra constantemente a su Hijo, nos lo entrega, y ella parece como el trono en el que Él se asienta. Pero pensemos que el trono en la antigüedad no era solamente el asiento en el que se sienta el jefe del Estado, el jefe de una nación o de una iglesia local, o que entonces llamaríamos cátedra o sede, pero en el orden civil pues lo llamamos trono. Y entonces el rey tiene su trono, el gobernador tiene su trono. María es trono, pero el trono en el Antiguo Testamento y en esta tradición de los pueblos antiguos representa la autoridad, representa al que se sienta en el trono. De tal manera que, y más en el caso de la Virgen, entre el rey que se sienta y su trono hay una relación particular que carga de autoridad y de capacidad para representar al que se sienta en él al propio trono. Y por eso María no aparece como una mera figura estática, sino que María coopera libremente en esa autoridad de su Hijo, en el ejercicio de esa autoridad que se encamina a la salvación y al bien de los seres humanos. Este formulario de misa nos ofrece dos alternativas. La primera dice: Padre Santo, Dios eterno, que quisiste poner el trono real de tu sabiduría en Santa María Virgen. Ilumina a tu Iglesia con la luz de la palabra de vida, para que resplandezca con la fuerza de la verdad y alcance gozosa el pleno conocimiento de tu amor. El segundo formulario dirá, el segundo
la segunda fórmula. Dios sapientísimo, para levantar al hombre hundido por el pecado, hiciste de Santa María Virgen el trono de tu sabiduría. Concédenos por su intercesión desechar la soberbia y servirte con entera humildad. María es ejemplo de sabiduría, de acierto para seguir la voluntad de Dios, y en este sentido es también el camino que nos ayuda a salir del mundo de la confusión y del error que nos encarcela. Después de este formulario de María como trono de la sabiduría aparecen 3 formularios completos de María, imagen y madre de la Iglesia. Cuando se trata de componer una serie de enseñanzas útiles para la Iglesia del siglo XX en el Concilio Vaticano II, que contemplen la figura de María y su papel en el misterio de salvación de Dios, pues se decide no hacer un documento aparte, como al principio algunos parecían sugerir, sino introducir a María en uno de los grandes documentos. Y se le introduce en el de la Iglesia, como un capítulo propio dentro del misterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se considera a María imagen, modelo y madre de la Iglesia. Aquí había habido una serie de tensiones entre una mariología cristológica, donde se ve sobre todo a María junto a Jesús, junto al Cristo, y una mariología eclesiológica, donde se ve a María como junto a la Iglesia de su Hijo, como en el cenáculo, mientras que la otra mariología era como se la ve a María al pie de la cruz o en Belén. Lo cierto es que ambas maneras de presentar el misterio de María son necesarias, porque si no, no tendríamos una visión completa de María. María, cuando está junto a su Hijo, es cuando recibe de su Hijo el encargo. Ahí tienes a tu Hijo, señalando al discípulo. Y cuando María está reuniendo a los discípulos en el cenáculo para aguardar el don del Espíritu Santo, no está haciendo otra cosa que cumplir con el encargo de su Hijo. María es madre de Cristo, madre de Dios, y recibe el encargo de Cristo de tomar como hijos a los demás discípulos, a los discípulos de su Hijo. Y evidentemente María, por lo tanto, está unida al misterio de Cristo, pero no puede desentenderse de la que es esposa de su Hijo, de la Iglesia. Y por lo tanto María se tiene que cuidar maternalmente de esa Iglesia esposa, que habrá de ser como ella, madre virginal, de una multitud de pueblos. Por lo tanto, María podemos decir que precede a la Iglesia, por eso es imagen de lo que la Iglesia llegará a ser, pero al mismo tiempo es parte de la Iglesia, una parte escogida y preciosa de la Iglesia. Pero María debe estar en el seno de la Iglesia. Es verdad, está al principio, está como marcando el estilo de toda esa familia de los hijos de Dios, pero María juega ese papel, y por eso la importancia de este título
de Madre de la Iglesia, que ahora constituye una fiesta una memoria obligatoria dentro del calendario de la Iglesia Católica, por deseo del Papa Francisco, igual que se había proclamado a María Madre de la Iglesia por deseo del Papa Pablo VI al final del concilio. Y ya antes, pues se había ido cultivando esta devoción a la maternidad de María sobre la Iglesia desde santos como San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, pues las diversas misas, 3 misas de María, Madre de la Iglesia, ahondan todas en estas consideraciones. Voy a leer simplemente las oraciones colectas. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María, Virgen, su Madre, como Madre también nuestra. Concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. El segundo formulario dirá en su oración colecta: Señor Dios, que nos has dado a la Virgen María como modelo de amor sublime y de gran humildad, concede a tu Iglesia que, siguiendo como ella el precepto del amor, se entregue plenamente a tu gloria y al servicio de los hombres, y se manifieste ante todos los pueblos como sacramento de tu amor. Es decir, se va siempre ligando la naturaleza y vocación de María con la naturaleza y misión de la Iglesia. En el tercer formulario se dirá: oh Dios, por tu poder y tu bondad, la Virgen María, fruto excelso de la redención, brilla como imagen purísima de la Iglesia. Concede a este pueblo tuyo que peregrina en la tierra, que fijos sus ojos en ella, siga fielmente a Cristo, hasta que llegue aquella plenitud de gloria que ya contempla con gozo en Santa María. Ella es el modelo que nos precede y así nos ayuda a orientar con acierto nuestros pasos. Los 2 últimos formularios que quedan, el del Inmaculado Corazón de María y el de María, Reina del Universo, corren paralelos con las memorias de el Inmaculado Corazón de María, que se celebra el sábado siguiente a la solemnidad del Sagrado Corazón, y luego el de María, Reina del Universo, pues que sigue a la solemnidad de la Asunción y presenta esa coronación de María en los cielos una vez que allí es llevada en cuerpo y alma. La oración colecta del formulario del Corazón Inmaculado de María dirá: Señor Dios nuestro, que hiciste del Inmaculado Corazón de María una mansión para tu Hijo y un santuario del Espíritu Santo. El corazón representa a la persona entera. Danos un corazón limpio y dócil, para que, sumisos siempre a tus mandamientos, te amemos sobre todas las cosas y ayudemos a los hermanos en sus necesidades. Tener un corazón como el de Cristo y como el de María. Y en la contemplación de María como Reina del Universo, escuchamos la oración de este formulario colecta. Oh Dios, que nos has entregado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo, concédenos por tu bondad que, ayudados por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. María Madre es esa María Reina, es esa mujer que junto al nuevo Adán recupera de nuevo el reinado sobre la creación. Es decir,
el poder utilizar de todas las cosas sin que ésta le sean obstáculo, sino al contrario, las sirvan como ayuda para cumplir la vocación a la que ha sido llamada. Así veía Dios la creación entera cuando creó a Adán y Eva y los puso como sus vicarios en el gobierno de esa creación, con ese encargo de usar de todas las cosas como una ayuda para cumplir con la vocación a la que les llamaba, servirle y adorarle. Vamos ahora a hacer otro momentito de oración en el que vamos a pedir por la unidad, especialmente por que se superen las dificultades para una plena unidad en la fe y en la disciplina con las iglesias de la ortodoxia, con las iglesias del mundo oriental que no están en plena comunión con la Iglesia de Roma. Mientras tanto, escucharemos nuevamente en la viola organista pues un preludio que nos acompañará y ayudará a esta oración. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Entramos ahora en la segunda parte de nuestro programa, Oraciones y prácticas de piedad mariana, que, como hemos dicho en nuestro sumario e introducción, hoy vamos a dedicar a las prácticas de piedad que suelen acompañar al octavario de oración por la unidad de los cristianos. Nosotros subrayamos un tipo de práctica de piedad mariana que se puede poner en juego y utilizar cuando tenemos encuentros de oración por o con los hermanos de las iglesias llamadas evangélicas, de los protestantes. Entonces, dado el apego y amor que ellos tienen por la Sagrada Escritura, lo apropiado es rezar por ellos y por nuestra unidad con ellos celebraciones de la palabra y ofrecer la contemplación orante de textos evangélicos y del Nuevo Testamento que presentan la figura de María, y especialmente cuando aparece ese don recibido por María de parte de Jesús y de Dios Padre para poder construir unidad. Podemos leer el Evangelio de Juan con las bodas de Caná, o podemos utilizar también ese texto de tu madre y tus hermanos te buscan, o podemos tomar el texto de Juan María al pie de la cruz de Jesús cuando les dice ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, o muy particularmente se puede utilizar el texto de Hechos de los Apóstoles en que se presenta a la comunidad y a los familiares de Jesús reunidos en torno a María, aguardando la venida del Espíritu Santo y perseverando en la oración. Todos estos textos marianos permiten poder tener unas paraliturgias inspiradas en la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, o en lo que es el servicio religioso de las iglesias de la Reforma,
en torno a la palabra de Dios, acompañado de algún cántico mariano, particularmente del Magnificat, y de unas súplicas e intercesiones en las que se pide que María nos ayude a encontrar la unidad en la más perfecta conversión y comunión con la enseñanza y la persona de su Hijo Jesús. Por otro lado, tenemos en las oraciones que se puedan hacer con miembros de otras iglesias del mundo oriental no católico, y podemos con ellos rezar en particular el Acacistos, esta oración de la tradición bizantina, que es una gran letanía de oración e intercesión que se invoca a la Virgen María y que nos permite poder rezar juntos, orar juntos, pidiendo la superación de todas nuestras deficiencias doctrinales y nuestros pecados personales para poder alcanzar esa plenitud de comunión en Cristo en el seno de una misma Iglesia. Terminamos ya esta sección de nuestro programa, que ya toca a su fin, pero tenemos todavía un momento de oración que vamos a pedir de manera particular por la unidad con las iglesias de la Reforma Evangélica. Y nuevamente escuchamos a nuestra viola organista, que nos va a ofrecer una pieza llamada Carrillón. Mientras suena esta música, nosotros pedimos al Señor que nos conceda alcanzar un día la plena comunión y unidad en la plenitud de la fe con las iglesias que llamamos del mundo evangélico. Y nos toca ya despedir el programa. Hemos ido avanzando en este domingo 18 de enero desde las 5 de la tarde y las 4 en las Islas Canarias hasta las 6 en la península y las 5 en las Islas Canarias. Esta hora de programa en la que hemos reflexionado sobre la verdad de nuestra Madre la Virgen para asentar sólidamente nuestra devoción a ella. Y ya solo nos queda, al despedirnos, antes de volver a escuchar la sintonía del programa, recordar que el próximo, ya muy cercano, 23 de enero, celebramos a San Ildefonso de Toledo, el gran doctor mariano de la antigua Iglesia hispana. Hasta pronto, queridos amigos. Ave Maristella, Dei Mater alma, atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.